Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Perdón. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a trabajar la tercera y última metodología que nos toca ver, que es parte de nuestro capítulo número 3 o el primer capítulo de nuestro segundo parcial. ¿Ok? Al final de esta clase, bueno, al final de todo lo que vamos a ver, voy a hacer algunas aclaraciones pertinentes para nuestro examen del día lunes de la siguiente semana. ¿Ok? Algunas aclaraciones, algo que haya quedado pendiente en el aire y bueno, vamos a ir viendo ese tipo de cosas, pero al final de esta nuestra clase, ¿ok? Entonces empecemos. ¿Qué nos toca ver? ¿Qué nos toca trabajar? Es el paradigma de análisis de los sistemas duros. Ya hemos visto una parte, ya hemos tocado una parte en realidad de esto con lo que es Checkland, ¿no? Lo único que vamos a hacer ahora es profundizar un poco, un poquito más eh, para trabajar sobre lo que queremos hacer. Y en este caso los sistemas duros es parte o esencia nuestra de nuestra carrera, porque ya van a ir viendo un poquito las particularidades, las características que tiene este paradigma y va de la mano o, como digo yo, es el precursor o el padre de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Pero veamos. ¿Qué nos dice? Voy a cambiar esto. Nos dice que Checkland es el que propone o el precursor de este paradigma de sistemas duros. Y nos señala que los sistemas duros tienen una manifestación concreta de la realidad. Ahora, ¿por qué les digo, por qué les decía que es el padre o la génesis de la programación orientada a objetos? Porque con la programación orientada a objetos, bueno, en realidad es el paradigma de programación orientada a objetos que ustedes han visto desde el primer semestre, es una abstracción de la realidad. ¿Se acuerdan lo que les decían sus profesores de introducción? Es una abstracción de la realidad. Entonces, los sistemas duros es la manifestación concreta de la realidad. Nos indica que implica el desarrollo práctico del pensamiento sistémico, o sea, nuestra área. ¿No es verdad? Es más, estamos llevando desde la primera clase parte del pensamiento sistémico desde el punto de vista de Bertalanffy y todo lo que hemos estado viendo, pero es el pensamiento sistémico. Y nos dice que mediante la aplicación de este enfoque en la solución de problemas del mundo real, o sea, de nuestra área. Este involucra el trabajo desarrollado en el que se denominan los sistemas duros. Ahora, más adelante vamos a ver por qué o de dónde proviene, no la etimología de la palabra de sistemas duros, sino el por qué se le llama sistemas duros o sistemas rígidos. También nos dicen que los sistemas rígidos son típicamente los que encontramos nosotros en las ciencias físicas y a las cuales se pueden aplicar satisfactoriamente las técnicas tradicionales del método científico. No solamente en las ciencias físicas se puede aplicar el método científico. ¿Se acuerdan? Bueno, digo se acuerdan porque ustedes ya tienen que haber visto, perdón, tienen que haber trabajado o tienen que ya conocer lo que es el método científico. ¿No es verdad? ¿Se acuerdan? Hay una materia, bueno, tienen una materia principal que es el metodología de la investigación y comunicación, donde la base de esa materia es el método científico y posteriormente lo demás que se tiene que ver sobre la base del método científico. Pero para hacerles un poquito de recuerdo, un poquito de memoria sobre lo que es el método científico, para nosotros, o la definición del método científico, no es nada más ni nada menos que para nosotros un método de investigación que se utiliza en la producción del conocimiento de las ciencias. Cuando dice de las ciencias es que se aplica a todo tipo de ciencias. Ciencias sociales, ciencias físicas, químicas, ciencias puras, ciencias aplicadas, en todo tipo de ciencias. Entonces el método científico se aplica en todo eso, ¿no? ¿Qué nos dice ahora? Los sistemas duros se identifican como aquellos que interactúan entre hombres y máquinas. Por eso les decía, es un paradigma que viene de la mano de otros paradigmas, como el paradigma de programación orientada a objetos, que es la interacción entre hombre y máquina. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando digo hombre-máquina o se dice hombre-máquina es no solamente con una computadora, sino que con nuestro quehacer cotidiano. Fíjense,
pensamiento científico es una postura, una postulación de los años 80 y que ahora se está viendo, bueno, en realidad se está profundizando más que en esa época, ¿no? Entonces Chapman era un, llamémosle en pocas palabras, visionario, que es lo que pasa ahora, ¿no? No podemos estar, bueno, estamos siempre conectados con una máquina, ya sea nuestro celular, televisores, computadoras, electrodomésticos inteligentes, absolutamente todo. ¿Ok? Y nos dice, en los que se les da mayor importancia a la parte tecnológica en contraste con la parte social. ¿Nosotros en qué trabajamos? ¿En qué nos desenvolvemos? En la parte tecnológica. La parte social lo estudia la parte de ciencias sociales, no nosotros, sino esa parte. Ahora, el componente social en esos sistemas se considera la actuación del comportamiento del individuo o del grupo social solo fuera generador de estadísticas. Pero fuera de la generación de estadísticas, para nosotros también es sumamente importante trabajar con el individuo o grupo social porque estos son los que a nosotros nos van a dar, nos van a proporcionar nuestros requerimientos. En pocas palabras, ¿qué estoy queriendo decir? Que estos, el individuo y el grupo social, son dueños del problema. Y entonces, ¿qué cosas somos nosotros o qué cosa vendríamos a ser nosotros? Nosotros somos las personas que vamos a solucionar esos problemas. No sé de qué índole, no sé cómo, pero vamos a solucionar. Cuando me refiero no sé de qué índole, no sé de qué área. Cuando digo cómo, con nuestra especialidad, que básicamente se puede aplicar absolutamente a cualquier tipo de área. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de los sistemas duros? Bueno, para un pantallazo son 3 fases y vamos a ir viendo cada una de las fases. La fase 1 nos dice que es el diseño de políticas o preplaneación. La fase 2 es la evaluación y la fase 3 es la acción y la implantación. Si ustedes se acuerdan un poco del método científico, son 6 pequeños pasos o 6 pasos generales, ¿no? Donde planteamos una pregunta, investigamos el tema, elaboramos una hipótesis, se prueba la hipótesis con algún tipo de experimento, con algún tipo de prueba, se analizan los datos que hemos sacado y compartimos o publicamos los resultados. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que sí. Si no, les hago una memoria para ello. En este caso, no hacemos ninguna publicación, o sea, no hacemos ninguna divulgación. Pero el resto se parece un poco a esos pasos del método científico. Por eso es que les digo, se aglutina o se divide en 3 fases. Empecemos con nuestra primera fase, diseño de políticas o preplaneación. ¿Qué nos dice esta fase? Nos dice que se llegue a un acuerdo de lo que es el problema. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces los usuarios, y eso se van a chocar casi toda su vida, cuando estén trabajando y haciendo la especificación de requerimientos, a veces los usuarios ni siquiera tienen una idea concreta o una idea cabal del problema que están teniendo, porque empiezan a divagar y todo lo demás. Entonces, para eso nosotros tenemos que empezar a hacer algún tipo de cuestionario cerrado de acuerdo a lo que estamos percibiendo y tratando de ver, ¿no? Y una recomendación que les puedo hacer ahora, o una recomendación que les va a servir de aquí en adelante, es que ustedes cuando vean ese tipo de casos, que están buscando problemas, los supuestos dueños del problema no se están dando cuenta bien, busquen soluciones similares, preséntenles y ahí ustedes se van a poder dar cuenta qué es lo que están buscando. Por eso es que se dice que se tiene que llegar a un acuerdo de lo que es el problema, porque a veces lo que se plantea como problema no es problema, puede ser una causa o un efecto. Ahí ustedes cuando estén en noveno, ni siquiera en noveno, sexto semestre o séptimo creo que llevan planificación, ustedes van a conocer el árbol de problemas. ¿Qué se hace en el árbol de problemas? Se analiza los problemas para ver cuáles son sus causas, sus efectos. A veces lo que pensamos que es un problema no había sido nada más ni nada menos que una causa o un efecto. Alguno de los dos, entonces tenemos que ir viendo ese tipo de situaciones. ¿Ok? Pero bueno, esta es la primera parte, o perdón, una de las partes de la fase número 1. Otra de las fases, perdón, de las partes de la fase 1, porque estamos en la parte de la fase 1, que es la preplaneación, nos dice que los autores de decisiones, o sea, las personas que son dueñas del problema,
llegan a una determinación de sus cosmovisiones. Ahora, ¿qué es una cosmovisión? Lo coloco aquí entre paréntesis. Son las premisas, los supuestos, los sistemas de valores, estilos cognitivos, la realidad, cómo están percibiendo su problema. También tenemos que ver, porque mucho depende del tipo de personas. Por ejemplo, puede ser que el gerente de una empresa, de un área, que es un economista, un ingeniero industrial, qué sé yo, que no sea alguien del área de ciencias de la computación, vea y analice cierto tipo de, yo lo pongo problema entre comillas, y nos plantee cierto tipo de soluciones. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser capaces de poder analizar cuál es la cosmovisión que tiene él, cuál es la visión que tiene él y orientar o guiar para poder buscar una buena solución para que se vayan dando cuenta qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? A veces muchos se centran y como el hecho de que son gerentes o son jefes, quieren imponer un tipo de solución. Entonces hay que hacerles ver, hay que hacerles dar cuenta de que no significa y no es aquí una pelea de niveles de jerarquía, sino es una pelea de todo el mundo para buscar una solución y que esa solución sea la más útil, la más práctica y la que más enriquezca absolutamente todo. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo y tienen que ir trabajando. ¿Ok? Bien, ¿qué más nos dice? Una vez que se llega a un acuerdo sobre los métodos básicos, o sea, los requisitos, por los cuales se interpretarán las pruebas. ¿Qué significa? Los métodos básicos vienen casados a los requisitos. ¿Y a qué vamos a hacer las pruebas? A lo que les había comentado clases pasadas, ¿se acuerdan? La parte de flujos. ¿Qué es un flujo? Lo que hemos hecho con, bueno, lo que les he explicado con el WebSys. ¿Qué les había explicado? Les había dicho que el WebSys se ha desarrollado de acuerdo a la normativa universitaria. En el caso de ustedes, digo de ustedes estudiantes, se configuró, bueno, a un principio nació el WebSys con primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, promedio de los tres parciales, mayor o igual que 51, aprobaron la materia. Promedio menor o igual que 51, reprobaron la materia y de ahí salía la instancia y se daba un examen de segunda instancia que era igual, ¿no? El promedio de los tres parciales, mayor o igual que 26 y estaban habilitados. Se hizo la migración y se hizo a la nueva estructura y nueva normativa de la universidad, que es primer parcial, segundo parcial, examen final e instancia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo del, bueno, los métodos básicos y los ciclos e interpretación de pruebas? Es que tenemos que hacer funcionar un ciclo completo. Por ejemplo, usuario 1 o estudiante 1. Se le carga el primer parcial, generalmente se hace en valores extremos. ¿Qué es un valor extremo? Se le pone 100, segundo parcial se le pone 100 y el promedio tendría que salir 100. Entonces ahí se está comparando y se está viendo, aparte del tipo de pruebas que no permite meter letras, que solamente pueda meter entre el 0 y el 100, no 101, o sea, ese tipo de pruebas funcionales básicas, sino la prueba de funcionalidad del sistema de acuerdo a la normativa. Entonces se va a decir. Entonces ya no debería estar habilitado para final, pero por cuestiones políticas y de lo demás se habilitaron el final, pero sin poder ver la nota de parciales. Una vez que se tiene la nota de final, se puede tener con parciales, ¿no? Lo mismo se hace con 51, con 26, o sea, los valores extremos que se manejan. Entonces, esa es la definición de los métodos básicos y posteriormente la interpretación de las pruebas de cómo vamos a ir haciendo. Y ahí bueno, ese es el primer punto o ese es el primer tipo de prueba que se realiza o el primer tipo de pruebas que se empiezan a realizar para poder trabajar. ¿Ok? Entonces nosotros no vamos a hacer eso. ¿Qué significa que nosotros no vamos a hacer eso? Nosotros vamos a trabajar con valores extremos de ciclos. ¿Qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, en el tema del WebSys, hacemos la prueba con 100, entonces nos hemos ido al valor extremo o al valor de mayor, ¿cómo se llama? De mayor probabilidad. Luego nos ponemos a hacer la prueba con 51, con 35, con 26 y posteriormente con el
0 y el 1, ¿no? Que bueno, hay un pequeño tipo de trabajo entre la pequeña línea entre lo que es abandono y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas son las que se tienen que ir viendo y trabajando en los ciclos. Bueno, yo siempre le llamo ciclos de trabajo de este tipo de situaciones. ¿Ok? Perdón, es el otro lado. Luego nos dice que se llega a un acuerdo sobre qué resultados, metas y objetivos esperan los clientes y qué expectativas y planificación se tiene. Entonces ahí se ve, y esto viene casado a lo anterior, con los ciclos. Entonces se muestra y primero se ve que se cumpla la normativa. Segundo, qué está esperando y qué significa qué esperan los clientes fuera de los resultados, fuera de lo que se trabaja, fuera de todo eso. Se tiene que ver, se tiene que analizar la interfaz. Hay mucho, me temo que los usuarios se meten bastante. ¿Por qué? Porque si bien ya hace lo que se quiere, se tiene que ir acomodando a la parte visual, a cómo se sienten cómodos y todo lo demás. Entonces ese es un poquito de trabajo que igual se tiene que hacer, pero no se tiene que dejar de lado. ¿Ok? Luego se inicia la búsqueda y generación de alternativas. Como ya hace lo que tiene que hacer, se busca, como les había dicho, diferentes tipos de alternativas. Recomendación que se les da, recomendación que se trabaja, siempre tengan un plan A y un plan B. ¿Ok? Eso es lo último de la fase 1. Pasemos a la fase número 2. La fase número 2 nos dice que la evaluación consiste en fijar las diferentes alternativas que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Que acabo de decirles. ¿Cuál es el motivo? Para determinar el grado de cuál satisfacen las metas objetivos implantados durante la fase anterior. Incluso se puede trabajar, yo en lo personal trabajo con Figma, para mostrarles, incluso fuera de la funcionalidad, interfaces o diseños de interfaces con Figma. ¿Para qué? Para que ellos vean un poquito y se den cuenta cómo va a ir quedando, pero se les dice que esta interfaz va a tener más o menos un 20% de modificación o algo así, ¿no? ¿Para qué se hace eso? Para que vean las diferentes alternativas. En lo personal, yo siempre presento 2 o 3 alternativas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace, o eso es lo que yo les, bueno, siempre recomiendo a todo el mundo que se propongan y se pongan a hacer. ¿Ok? Luego, la evaluación va a incluir qué o cuáles son los aspectos de la evaluación. Nos dice que va a ser una identificación de los resultados y consecuencias derivados de cada alternativa. Lo bueno, lo malo, qué se tiene que mejorar, qué se plantea cambiar, qué se pretende realizar y cómo se pretende realizar. Porque todo eso que acabo de decirles, ¿quién nos va a decir? ¿Quién nos va a solicitar observar? Los dueños del problema. No vamos a ser nosotros, porque para nosotros si funciona hasta en consola, basta y sobra, ¿no? Pero al final el que va a criticar, el que va a ver, el que va a enriquecer, el que va a mejorar, básicamente es el dueño del problema con su cosmovisión, ¿no? Lo que les había dicho a un principio. Ahora, un acuerdo que los atributos y criterios que se escojan, con los cuales se valoran los resultados, representan verdaderamente las metas y objetivos preestablecidos a satisfacer. ¿Qué se llama esto? Requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que satisfacer los requerimientos? Por eso lo último que yo muestro, lo último que yo hago, básicamente es mostrar la interfaz. ¿Ok? Eso es lo último que yo siempre muestro. ¿Por qué? Porque al final a mí, en lo personal, me interesa más la funcionalidad que las interfaces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final eso es lo que se busca, eso es lo que se pretende, eso es lo que se quiere. ¿Ok? Siguiente. Una elección de la medición y modelos de decisión. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo qué se va a medir y qué modelos de decisión se van a tomar. ¿Qué significa lo que les había dicho clases pasadas? Se tiene que cargar, se tiene que probar el sistema o los requerimientos o el formato del sistema
con información consolidada anterior o de gestiones pasadas. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Para que se vea, se trabaje y se dé cuenta el usuario y todos los usuarios que el sistema está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, cuando se hizo la migración de notas de papel al WebSys, a los servidores, se corroboró estudiante por estudiante que sus Cardex no se modifiquen. Imagínense que en papel, en certificaciones de notas y todo lo demás se haga unas notas y posteriormente en el WebSys, porque después el WebSys se sustituyó a los administrativos que buscaban a mano los Cardex, salga otras notas. Sería un completo desastre, ¿no? Porque al final hay personas que ya se han titulado y todo lo demás y no van a estar pendientes para ver si se modifican o no sus notas porque ya han salido y tienen una certificación de notas. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se va a medir, lo que se va a decidir y, como dice, los cuales se usarán para evaluar nuestro sistema y comparar las alternativas. Y por último, penúltimo, nos dice que un acuerdo en torno al método para el cual se hará la elección de una alternativa en particular. No hay este me gusta por los colores, no hay esto, bueno, generalmente se utilizan colores institucionales. Si ustedes se fijan los sistemas de San Simón, el 100% de los sistemas de San Simón, páginas, redes sociales, siempre tienen, todos ellos siempre tienen sus colores institucionales. San Simón es azul, rojo y blanco, entonces se mueve en función de eso. Y toda empresa tiene sus colores institucionales, toda empresa tiene ¿qué se llama esto? Su imagen corporativa. ¿No? Entonces se tiene que trabajar. Cuando se trabaja con colores institucionales, un dato que les puedo dar, siempre pidan el código Pantone con el cual se trabaja el color. No lo hagan a ojo de buen cubero. ¿No? Nosotros sabemos que mínimamente o lo básico que hay son 256 colores. Y de ahí en adelante se tiene una pequeña variación, entonces por eso es que se trabaja con códigos Pantone. Entonces, a raíz de eso se trabaja con eso. Segundo, se tiene que tener una estructura seria. Por ejemplo, el WebSys, si se fijan, no hay loguitos, no hay cosas que distraigan, sino eso son cosas serias para un trabajo académico. Claro que si también es un sistema educativo para niños y todo lo demás, bueno, eso será diferente, pero todo tiene que ir siempre de acuerdo a dos cosas. Uno, al contexto que les he dicho y les he ido mencionando siempre, y lo segundo, que tiene que ir de acuerdo a la necesidad de los usuarios que están solicitando y están presentando o están expresando sus requerimientos. ¿Ok? Mucho tiene que ver eso. No se olvide. Bueno, ese era el último, mil disculpas. Entonces, la fase número 3, nuestra fase 3 de nuestro paradigma. ¿Qué nos dice? Nos dice que la implantación de la acción es la fase durante el diseño que ya se eligió, porque en la fase anterior es donde se eligió, se procede a la implantación que incluye todos los problemas del siguiente tipo. De optimización. ¿Por qué? Porque describe dónde está la mejor solución. Y siempre coloco entre comillas esta expresión mejor, porque es básicamente hacer un juicio de valor. Ya les había dicho a clases pasadas que si bien por la naturaleza humana y todo lo demás, nosotros siempre tendemos y queremos mejorar. ¿No? Nunca se ha visto el desarrollo de un sistema, la erogación de recursos humanos, de tiempo, de dinero y todo lo demás, para desarrollar un sistema para que funcione algo mal o de peor manera que lo que estaba funcionando antes. ¿No es verdad? Bueno, eso creo yo porque nunca se ha trabajado de esa manera y nunca se ha ido viendo eso de esa manera. Entonces es un anhelo y una consecuencia que se va a trabajar y se va a trabajar para mejorar, ¿no? Pero no podemos llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque hasta que no se ponga en funcionamiento y no exista una comparación de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, podemos decir eso. Por ejemplo, ahí sí yo ya puedo decir el WebSys. El WebSys, como les había comentado, solamente el proceso de inscripción tardaba entre 1 a 2 semanas, entre la oferta de materias, que era manual, asignación de horarios, publicación de horarios, selección de materias y el proceso de inscripción, que todo era manual. Tardaba de 7 a 14 días, 7 días cuando era
cursos extraordinarios y todo lo demás, y posteriormente otros 7 días para la inscripción. Era un desastre, hacíamos colas, teníamos que madrugar, los grupos se llenaban, un desastre. ¿Qué ha pasado con el WebSys? Se implementó el WebSys y se empezaba a disminuir, ¿no? De a poco las colas, hasta que este último se pueden inscribir en su casa sin ningún tipo de problema, y todo se ha reducido a unos cuantos minutos, ¿no? Entonces ahí también no se podía decir o no se podía emitir el juicio de valor que el WebSys va a ser mejor que lo que estamos haciendo. ¿Cuándo se llegó a esa conclusión? Cuando se procedió a hacer la comparación. Una vez hecha la comparación, ahí recién se pudo decir que es una mejor solución y se optimizaron, lo que dice acá, se procedió a la optimización de los tiempos que se tenían erogados, tiempos, recursos y todo dentro de la universidad, ¿no? Entonces, eso también hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, su optimización que explica por qué no puede lograrse la mejor solución. ¿Por qué? Porque para llegar a la mejor solución, a la solución ideal, también van a poder ver, los productos maduran. Muchos me dicen, ¿por qué usas ese término de madurar? Porque al final agarro yo y digo que es como las frutas que maduran, ¿no? Cuando sacas verde del árbol, lo pones en tu alacena y todo lo demás, y con el tiempo va madurando hasta que se pudre. Los sistemas son igual. El WebSys, como les comenté, era solamente para el trabajo de notas, de cargas, y después de inscripciones. Luego se acuerdan que les dije, o tal vez ya han pasado ustedes por eso, no sé, pero hubo una temporada que los procesos de acreditación nos pedían y nos exigían a nosotros que se haga encuestas de evaluaciones a los docentes por semestre. No sé a quién se le ocurrió la fabulosa idea de hacer la encuesta justo antes de la inscripción. Entonces los estudiantes empezaron a responder cualquier barbaridad sin leer, y porque la desesperación era inscribirse. Entonces esa mejor solución, entre comillas, no fue tan muy buena, porque al final se tuvo que desechar todo ese proceso de encuestas y se volvió a realizar nuevamente, ¿no? Y ese se llama un producto, la maduración de un producto. ¿Por qué? Porque se va acentuando, se va viendo que se puede mejorar. A un principio en la parte de diseño no se ve todos los pros y todos los contras, sino al contrario se ve la parte funcional y todo lo demás, y al final se va madurando ese producto o ese sistema, mejorando cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso es con el tiempo, con la maduración. No se puede sacar un producto muy bueno de la noche a la mañana, sino que se va trabajando pasito a pasito. Ahora, nos dice que la complejidad que trata, mi curso aquí está, la complejidad que trata con el hecho de que tener solución debe simplificar la realidad, pero para ser real las soluciones deben ser complejas. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero al final no lo es. ¿Por qué? Porque la realidad con la que nosotros vemos, vivimos y trabajamos de por sí es compleja. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque no solamente es la parte académica. Dentro de la parte académica hay cierta parte administrativa que se tiene que seguir. ¿Qué significa la parte administrativa? Por ejemplo, un caso específico es que si ustedes aparecen con nota de aprobación, a mí me revisan cómo ha sido el examen, qué tipo de examen, se da algunas situaciones de ese tipo en la acreditación. Por ejemplo, la parte administrativa para los exámenes de segunda instancia, eso es bastante riguroso. El primer filtro es el WebSys, que me vota o me filtra los estudiantes que cumplen el primer requisito, que es el promedio entre el primer y segundo parcial, mayor o igual que 26 y menor o igual que 50, ¿no? Ese es el primer requisito. Y el requisito administrativo que a mí me obligan es que ustedes tengan sus papeletas de segunda instancia, porque cuando yo entrego las planillas de segunda instancia, me exigen entregar, bueno, ahora es físico y antes era escaneado, sus boletas de segunda instancia, porque tienen un código único cada boleta y se cruza con la base de datos de la caja universitaria, de los recursos del tesoro universitario, de donde salió. Bueno, ustedes compraron eso, ¿no? Entonces, si no hay eso, no se migra sus notas de segunda instancia al WebSys. Entonces, ese tipo de cosas. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque ustedes primero que no sabían.
Segundo, es un trabajo entre la parte académica y la parte administrativa, no es solamente administrativo, tampoco académico, sino que se tiene que ir viendo. Y tercero, es que está una plataforma en medio o la pasarela entre la aprobación, el CARTEX y el registro de los estudiantes, ¿no? Por eso también se le llama complejo, porque no solamente hay uno, sino que si no les decía yo eso a ustedes, ni ustedes se hubieran enterado o otro docente les hubiera dicho cuál es la hermenéutica con la cual se trabaja las segundas instancias, por ejemplo, en San Simón, que es lo que se tiene que hacer. Por algo dentro del estatuto está la compra o que tienen que tener la subboleta de segunda instancia. Ah, y algo más que me estaba olvidando. Dentro de todo ese tema, bueno, eso ya lo saben, ustedes solamente pueden dar examen en dos instancias. Dan en tres y automáticamente las tres las reprueban, aunque hayan aprobado las tres. Eso es por estatuto, ¿no? Entonces, ahí se va complejizando un poquito más con la parte administrativa, no solamente académica, ¿no? Ahora, siempre se va a presentar conflictos, legitimación y control. ¿Qué significa lo que les decía? Dentro de los ciclos tenemos que ver un poco las replicaciones. Y estos problemas afectan, pero no son exclusivos de la fase de implantación del diseño, sino también se puede ver desde el diseño mismo, la génesis del sistema, la hermenéutica del sistema, la interfaz del sistema, la base, o sea, en cualquier tipo de problemas puede haber ese tipo de conflictos. Hay que saber sobrellevar, que es como si fuera la ley para nosotros, los requerimientos. Siempre nos tenemos que regir o siempre tenemos que estar de la mano, 100% de la mano con los requerimientos. Y algo más, aunque nosotros identifiquemos que faltan requerimientos, nosotros, si aumentamos de callados, perdemos la legitimación. ¿Por qué? Porque el dueño del problema es el que nos tiene que decir. Pero ahora tampoco se trata de que nos quedemos callados o nos hagamos a los locos o a los tontos. No, nosotros tenemos que hacer un listado de propuestas en los módulos, en las partes, en las fases donde veamos necesario, porque ese es nuestro aporte desde el punto de vista sistémico. Se les dice, ¿no? Dentro de los requerimientos, creo que se necesita esto porque dentro del, por ejemplo, de las notas, se imaginan que a ustedes les hagan dar el primer parcial, segundo parcial, final e instancia, los 4 exámenes. ¿De qué serviría que la parte administrativa y la parte normativa universitaria diga que si con los 2 parciales aprobaron ya están exentos de los otros? ¿No se dan cuenta? Entonces tenemos que ir un poquito también proponiendo. Ojo, solamente proponer, nunca hacer de callados, porque ahí se pierde todo lo que se llama la legitimación y la veracidad del sistema. ¿Ok? Entonces eso se tiene que eh, ir viendo, ir trabajando para lo que queremos nosotros hacer. ¿Ok? No se olviden de eso. Y siempre tenemos que proponer, no tengan miedo. Siempre las propuestas que hagamos son en un tono de enriquecimiento o un tono de mejoramiento de lo que se tiene o de lo que se ha pedido, ¿no? No tengan miedo de eso. Ahora, una auditoría o evaluación de los resultados que obtengamos del implemento o de la implementación del sistema, lo cual significa optimismo o pesimismo, o sea, blanco o negro, sobre si los objetivos pueden realmente satisfacerse y proporcionarse los resultados. En pocas palabras, esta es una revisión de lo que se hacía en un instante A y cuando se ha pasado a un instante B. O como nuestro famoso WebSys, lo que se hacía en papel a lo que se va a hacer de manera automática. Se tiene que cruzar esa información. Por ejemplo, un sistema contable, si ustedes van a desarrollar un sistema contable, es exactamente lo mismo. ¿Por qué exactamente lo mismo? Porque ustedes van y tienen que cruzar la información que tenían en el sistema contable hecho a mano en planillas Excel, no sé cómo estarían manejando en la empresa donde van a ir a trabajar, versus el sistema que ustedes han automatizado. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se tiene que replicar. Bueno, la primera instancia es replicar lo que ustedes tenían anteriormente.
¿Por qué? Porque un sistema contable siempre va a pasar por procesos de auditoría, siempre va a pasar por un montón de situaciones, ¿ok? Entonces tienen que ir dándose cuenta de eso. Siempre, eso es algo. Salvo sea una aplicación nueva, salvo sea algo de reciente creación, ahí sí o ahí recién va a, no hay con qué contrastar, ¿no? Porque es algo nuevo. Solamente en ese caso. Salvo otra cosa, sí se tiene que hacer, ¿ok? No se olviden o no pierdan de vista eso, ¿ok? Luego viene el reciclamiento desde el comienzo. El reciclamiento desde el comienzo, el cual ocurre a pesar de si los resultados se obtienen con éxito o fracaso. ¿Qué es ahora el proceso de reciclamiento? El proceso de reciclamiento es nuevamente, eh, cuando se ha hecho el ciclo de pruebas, se ha establecido y se ha ido viendo y revisando paso a paso, se vuelve a hacer un ciclo, pero esta vez completo. Por eso se llama reciclamiento. ¿Qué significa? Que todo lo que hemos trabajado en módulos, en partes y todo lo demás, se hace un barrido completo desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, un sistema contable desde la balance de apertura hasta el balance de cierre y los estados de resultados. Nuestro WebSys, el ciclo de primer parcial, segundo parcial, examen final e instancia se puede cargar, exportar de un archivo CSV, por ejemplo, para hacer pruebas, como se ha estado haciendo y todo lo demás, ¿no? Ver los casos particulares, qué pasa si llegan a 25. Muchos dicen, es un puntito, aumenteme y ya puedo estar habilitado para instancia, ¿no? Que siempre me pasa todos los semestres. No puedo, porque al final yo no administro eso y la lista que a mí me llega a través de la interfaz del WebSys me llega ya filtrada. ¿Filtrada con qué? Con esos requerimientos, esos requisitos que acabo de decirles. Entonces yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la situación. Tengan en cuenta eso. O como les digo yo, ese es el barrido completo o el ciclo completo que ustedes pueden hacer o que ustedes pueden realizar casi al final de la implantación del sistema. ¿Ok? Otra característica que se ha encontrado, ¿dónde está? En el tratamiento de del paradigma de sistemas duros es la relativa sencillez, por eso lo coloco acá, se me ha pedido pasar, lo voy a poner entre comillas, la relativa sencillez con que sus operaciones, características, relaciones y objetivos se pueden expresar en términos matemáticos. Esto casi no lo trabajamos nosotros porque no nos interesa. Esto se trabaja en la parte de optimización, en tiempos de ejecución, en líneas de código, se trabaja en términos matemáticos en velocidades de transmisión. Eso es, bueno, cuando se habla de velocidades, anchos de banda es la parte un poco de redes, ¿no? Pero se puede ir viendo también eso. También nos dice que los sistemas permiten procesos de razonamiento formal en los cuales las derivaciones lógico-matemáticas nos van a representar un papel importante. ¿Qué significa? Todo en la vida, por eso es que ustedes llevan los primeros 3 semestres, se desarrolla a través del pensamiento lógico-matemático. Por eso es que ustedes llevan álgebra 1, álgebra 2, matemática discreta, cálculo 1, cálculo 2, 3, cálculo numérico, llevan introducción a la programación, elementos de programación y su primer taller. ¿Por qué? Porque están desarrollando o se está desarrollando el pensamiento lógico-matemático, que es el pensamiento que nos ayuda a abstraer, determinar el problema y plantear soluciones. ¿Ok? Entonces lo mismo se trabaja en esto, que como les decía, nos cae como anillo al dedo porque es una parte fundamental este paradigma de la implementación de nuestra área, ciencias de la computación. Y lo último que nos dice que finalmente y debido a este tipo de relaciones causa-efecto, esto como les había dicho al principio de la clase, van a ver y van a trabajar las causas-efectos, los pronósticos o predicciones del futuro esperado del sistema bajo ciertas condiciones específicas son bastante exactos o seguros. ¿Por qué? Porque se han analizado cuáles son las causas del problema, qué efectos está teniendo, qué efectos tiene, para poder tratar de eliminar las causas y por ende disminuir o eliminar los efectos. Algo que tienen que tener en su cabeza siempre, y no se olviden, es que solamente se ataca o solamente se trabaja en las causas, nunca en los efectos.
Nunca se animen a tratar de eliminar un efecto. Y esto es como el COVID, por ejemplo. Puedo poner ese ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en la primera ola de este virus del COVID? El personal médico, primero que no sabían ni cómo era la transmisión, si era vía oral, con saliva, o sea, eso. Segundo, que solamente como no había medicaciones exactas, medicaciones propias para el COVID, se empezó a tratar y se empezó a atacar los efectos, la temperatura, la hipoxia, la falta de oxígeno, dolores musculares, temperatura, o sea, ese tipo de cosas. Luego de que pasó un tiempo, se investigó, recién se empezó a atacar a la verdadera causa, que era el virus y todo la propagación, la replicación dentro del cuerpo, y salió una, no le podemos llamar vacuna al 100%, sino un refuerzo inmunológico y todo lo demás. Entonces a un principio estábamos atacando, o perdón, se estaba atacando solamente a los efectos y ahí estaba el problema, ¿no? Había la mortalidad era alta y todo lo demás. Entonces grábense eso en su cabeza. Siempre se ataca, siempre se resuelve las causas. Nunca de los nunca los efectos. Por eso es que si se hace un análisis causa-efecto, nuestros análisis son bastante seguros y tienen cierto grado de exactitud, ¿no? Más o menos un error, pero más o menos ese error es sumamente pequeño. Eso es lo que les quería decir, porque al final tienen que darse cuenta y ustedes tienen que trabajar para poder darse cuenta cuál es el verdadero problema o la verdadera causa del problema, ¿no? Hay que tener siempre ese cuidado. Bien, para terminar, veamos un poquito la conclusión. En pocas palabras, los sistemas duros son pasos a seguir. Por eso también es una metodología, bueno, en realidad ni siquiera metodología, es un método, ¿no? Por eso es parte de un paradigma, para poder solucionar y mejorar un problema. Siempre se ataca un problema a la vez, que se presenta ya sea en una empresa, en una escuela, trabajo y hasta en nuestra vida real. ¿Por qué hago referencia a esta parte de la vida real? Porque ustedes cuando estén en perfil, que es una materia de metodología y planificación de proyectos de grado en noveno semestre, van a proponer, van a extraer su proyecto de grado a través de un problema incluso personal de ustedes. Yo doy esa materia, bueno, uno de los grupos de los que da esa materia, y les ayudo con algunas técnicas metodológicas y herramientas metodológicas, perdón, les ayuda a identificar problemas y a proponer y transformarlos en proyectos de grado para que ustedes los planteen el perfil y después desarrollen y se puedan titular y obtengan el primer grado de la licenciatura. ¿Ok? También nos dice que los sistemas duros son los que se basan en la realidad, lo que les decía, lo que nos apoya y nos refuerza el paradigma de programación orientada a objetos y tiene una causa y un efecto. ¿Se dan cuenta? Una causa y un efecto. Metodológicamente, eso quiero decirles, metodológicamente, las causas se pueden transformar, las causas, eso ya les puede servir como ayuda a memoria, las causas de su arbolito de problemas, ustedes lo pueden transformar en sus objetivos específicos. Ok, metodológicamente se hace eso, se trabaja de esa manera. ¿No? Bueno, y aquí les doy un ejemplo. Yo tengo que ir a la escuela para que me vaya mejor en un futuro, pero si acabo la escuela, trabajaré en un puesto bajo, ya que mi nivel académico no va a ser adecuado para trabajar en un puesto alto. Son los pros y contras, ¿no? Muchos me dicen, pero Steve Jobs, Mark Zuckerberg, nunca terminaron la universidad y son millonarios. Sí, pero hay dos cosas. Uno, tuvieron una muy buena idea y eran visionarios. Y segundo, Zuckerberg dejó Harvard, ¿no? No San Simón. O sea, no estoy menospreciando San Simón, pero Harvard es la número uno, premios Nobel como profesores y todo lo demás. Pero esa es la diferencia. Entonces hay que darse cuenta también de nuestro contexto y nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, a un poquito a eso venía a colación esto que les traigo o este pequeño ejemplito que les puedo decir y que les puedo mostrar, ¿no? Y realmente los sistemas duros no tratan de otra cosa que no sea la creatividad, esa es la programación, innovación y todo esto con un fin en específico, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles. Y el paradigma de los sistemas duros es un paradigma que se adecua, que trabaja de la mano de nuestra área.
¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, duda o consulta antes de que pase a la segunda parte que les había comentado? Bien, no hay. Ok, entonces, ¿qué quería recomendarles? Les quiero recomendar, y vuelvo a recalcar, su examen va a empezar a las 18:45 del día lunes. Se va a publicar, como hemos hecho el simulacro, dentro del enlace se va a publicar el examen. Ustedes descargan el examen que va a estar en un PDF ahí, resuelven el examen y entran al formulario, y en el formulario ustedes tienen que llenar sus datos personales, nombre, apellido, um, código SIS, correo, ¿no? Creo que correo ya puedo, sí, lo jalo yo de la base de datos de Classroom que tengo, que yo he migrado. Entonces de ahí jalo los correos electrónicos, tienen que ser pero correos institucionales. Si ustedes dan con sus correos personales o con sus cuentas personales, no les va a aceptar el servidor, ¿ok? Tengan ese pequeño cuidado, no les va a recibir, tiene que ser con sus cuentas institucionales. Se va a publicar el examen a las 18:45. Tienen ustedes hasta las 20:15 para resolver el examen. Pasada las 20:15, el examen termina a 20:15 y tienen 10 minutos hasta las 20:25 para subir su examen en un formato PDF, ya sea escaneado con su celular, su tableta, si hacen en Word, lo imprimen en PDF y lo suben. Creo y estoy más que seguro por los simulacros que han hecho ustedes que 10 minutos bastan y sobran para escanear. Entonces ustedes son dueños de su tiempo, ustedes son dueños de su horario, pero 8:25 o 20:25 de la noche el servidor se cierra, no va a recibir más examen. Si no entregaron hasta esa hora, lo siento, no hay otra forma de entrega de sus exámenes, ¿ok? Entonces tengan ese pequeño cuidado. Ahora, muchos me preguntan cuando hago esto, ¿cuántas preguntas van a entrar al examen? La respuesta es, no sé. ¿Por qué no sé? Porque los exámenes yo tengo una política que los creo 24 horas antes al examen. Nunca me pongo a hacer porque trato de concentrarme lo más posible y 24 horas antes recién hago su examen. Lo único que sigue les puedo asegurar es que el contenido de su examen va a ser lo que se ha visto en el tema 1 y tema 2. Cuando digo contenido es básicamente lo que se ha visto. En algunos exámenes alguna vez se me ha ocurrido agarrar un artículo de científico, proponerles, colocarles ahí y que ustedes extraigan de ese artículo científico las características de ese sistema, la entropía, la sinergia, la homeostasis de ese artículo. Entonces también estoy barriendo todo el contenido de el capítulo 1 y 2, ¿no? Entonces por eso les digo, no sé cómo va a ser el examen, lo único que estoy seguro es que va a ser la evaluación del contenido del capítulo número 1 y del capítulo número 2. ¿Ok? Eso era lo que les quería decir. No sé si tienen ustedes alguna duda o pregunta. Adelante, Jorge. Ingeniero, disculpe que le consulte, pero el capítulo 2, ¿hasta qué parte es? Porque la verdad no está, no he visto, digamos. A ver, veamos Por por favor, aquí. Inge. Dame un cachito. Aquí está, contenido de sistemas. Hasta la taxonomía de Chekla. Estos dos capítulos son la teoría general de sistemas y el capítulo número 2, que es propiedades, características y taxonomía de sistemas. De estos dos capítulos se va a dar examen el día de hoy. Ay, perdón, el día lunes. ¿Ok? Está este documento en la plataforma, por si acaso. Una consulta más, Inge. Para guardar el documento examen, ¿con qué nombre lo tenemos que guardar? No me acuerdo si lo dijo. Sí, pongan ustedes primer parcial o uno parcial y tu nombre y apellido, nada más. ¿No? Jorge Ledesma, con eso ya me voy a dar cuenta, es que tengo que saber también quién me ha entregado. ¿Ok? Solo eso. Gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? No hay. Ok. Entonces, por favor, estudien, repasen
y nos vemos el día lunes con su, bueno, en el horario va a estar publicado. No va a haber videoconferencia como ahora. ¿Por qué? Porque los datos se consumen y sería un gasto insulso desde mi punto de vista que ustedes se conecten y prendan su cámara, no sé qué son ceras he visto que hacen otros colegas. Yo no, porque confío en las personas y bueno, para mí está primero eso y ustedes dan el examen con los medios que ustedes tengan y lo único que se quiere saber, lo que se quiere evaluar es qué grado de control de lectura tienen ustedes y un grado de abstracción que es importante para su vida profesional, no solamente para aprobar la materia, sino para su vida profesional, ¿no? Entonces eso es todo muchachos y nos vemos el día lunes a las 18:45 con la publicación en el tablón, ¿no? O sea, va a estar aquí publicado, perdón, no aquí. Aquí en este tablón va a estar publicado el enlace y el examen, el documento del examen. ¿Ok? Bien chicos, estudien, cuídense y nos vemos el día lunes en su examen. Hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego muchachos, cuídense, nos vemos.